Mandarte un abrazo, sé que te has casado, te felicito, te deseo mucho éxito. Primero, segundo, disculpa que vino Dialoguito, que tú sabes que se pone a veces vulgarcísimo. Es un Total. hijo que tiene Ramiro por allí, por eso se llama Dialoguito y es medio chabacano. Buenos días, Javier Segarra, ya está aquí con nosotros también. Hola, ¿cómo le va Eduardo? Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo está, Gustavo señor? Cayano, buenos días. Vamos a comenzar esta entrevista con Vicente, que es un querido y leal amigo. Querido Vicente, se ha confirmado que los socialcristianos, que tu partido van a tener un candidato, un binomio presidencial. Se habla, reitero, que puede ser tú, que puede ser Henry Kronfle, que puede ser Jorge Caiturri, y se la menciona en todos estos casos a Diana Pasley como binomio. ¿Es esto verdad? ¿No es verdad? Por favor, gracias por estar como siempre aquí en el diálogo por I99 e I99 Media. Buenos días. Eduardo, buenos días. Un saludo para Jaime, para Javier y para toda la audiencia de Diálogo y 99. Siempre será un gusto poder conversar De igual con buenos forma, amigos. querido. Gracias. Como organización política tomamos dos decisiones. La primera, ya hace muchos meses hemos venido trabajando con nuestros equipos técnicos, jurídicos, económicos, el equipo en la parte social, en la construcción de lo importante, el plan de trabajo. ¿Qué es lo que le vamos a proponer al Ecuador para resolver sus problemas? Y seguimos en aquello y vamos bien. Hemos recibido muchas adhesiones a esta construcción, no solo desde la sociedad, desde los gremios productivos, sino también desde la política, algunos actores políticos importantes. La segunda decisión tomada es que vamos a presentar una candidatura propia. Y al decir una candidatura propia me refiero a que la CES y Aliados va a tener un binomio de sus propias filas y a partir de aquello, pues algunos nombres han sido ocultados, se han sometido ya a un escrutinio público y esperamos hasta el 14 de agosto, que es el día en el que hemos decidido realizar tentativamente nuestra convención nacional, anunciarlo. Tú acabaste de referir algunos nombres, cuadros importantes, todos con experiencia, con trayectoria, que es lo que creemos en este momento necesita el Ecuador para enfrentar sus problemas, pero fundamentalmente resolverlos. Bueno, en todo caso, qué interesante saber que esta postura está bien. Y ya entiendo, Vicente, lo que no quieres es hablar de un nombre fijo, concreto, porque todavía no lo tienen. Pero lo importante es que ya la decisión se tomó en el Partido Social Cristiano y van a tener un binomio. La pregunta es, ¿pueden hacerlo en alianzas, van a conversar o va a ser entre ustedes mismos? O sea, solo del partido me refiero. Lo hemos dicho, la CES y Aliados abre sus puertas y lo importante es que podamos sumar más personas a esta tesis de país que nosotros le vamos a proponer al Ecuador. Y siempre es importante en la política sumar ideas, sumar personas y esa es nuestra predisposición. Y creo que por respeto a todas las personas que se han sometido al proceso interno para validar su posible candidatura, no es momento de dar nombres, sí quiero hacer una precisión, no es mi interés, no es mi aspiración ser candidato a la presidencia de la República. Yo me he preparado, me he formado para ser legislador y al igual que mis compañeros, me encuentro en el proceso interno para postular a una candidatura nacional. Me gusta la definición. Yo, ¿sabes qué, Vicente? Porque es ser claro y ubicado. Y qué bueno que así lo digas, porque entonces está todo bien puesto y todo bien. Una pregunta más de mi parte para pasarle a Jaime y a Javier, que están con nosotros. Bolívar está afuera haciendo una grabación. Bolito. Una más. Yo sé que esto es desagradable porque estamos en plenas fiestas y tal, pero ¿sabes que al Ecuador entero le fastidió y le pareció no solo de muy mal gusto, sino que repelieron, o sea, de lo que pasó, de la participación del señor Terán, del doctor Terán en la asamblea? ¿Sabes? Fue una cosa que todo el mundo, no es culpa de ustedes, tienen que hacer caso a la mayoría, pero en general todo el mundo estuvo fastidiado y molesto porque dejaron hablar a una persona como él, ¿no? Tú te das cuenta que la popularidad sí tiene que ver porque te da legitimidad, tener aprobación te da legitimidad, Vicente. Eduardo, Wilman Terán, lamentablemente para el país y para su sistema de justicia, es el rostro del estado de descomposición, tanto en lo administrativo como en lo importante, la administración de justicia de este país. Y es impresentable que en la Asamblea no hayan existido los votos
para censurarlo. Y sí, me vas a decir qué ganaba el país con censurarlo. Sentar un precedente a un sujeto que le ha hecho mucho daño y que está justificado, y mucho daño me refiero a la justicia del país. Y nosotros como bancada legislativa respaldamos ese juicio político desde el día 1, firmamos ese juicio político, nos opusimos al interior de la Comisión de Fiscalización cuando se intentó sacar un informe que recomendaba el archivo. Y cuando ese informe llegó al Pleno, de hecho yo tuve la oportunidad de intervenir en esta sesión y mocioné de que vayamos a una votación para continuar con el juicio, que sea el Pleno el que tome la decisión en última instancia. Es claro que él se salvó por los votos del correísmo. ¿Y qué ganaba el país con la censura a Terán? Que quede inhabilitado para el posterior ejercicio de cargos públicos durante un lapso de tiempo. Pero lo más importante, Eduardo, sentar un precedente en función de que sujetos como este y situaciones como las que él abanderó, al igual que Javier Muñoz y al igual que Maribel Barreno, todos los otros encausados en este juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, no se vuelvan a repetir, porque lamentablemente, Eduardo, no va a alcanzar ninguna reforma legal si el gobierno central no gestiona y si la justicia no hace su trabajo. Y me refiero a la principal problemática del país en este momento en materia de seguridad. Por lo tanto, es lamentable lo que pasó con Terán. No pasa solo por decir nosotros votamos. Yo creo que esto nos deja una lección a todos, pero un sabor amargo también. Efectivamente, sigue la entrevista y tienes toda la razón, y qué bueno que coincidamos como siempre en estas cosas, Vicente. Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Vicente, un placer saludarte y a la distancia desearte la mejor de las suertes. A ver, si bien es cierto, te hemos escuchado bastante y vemos ciertas acciones de la Asamblea Nacional que para muchos, uno dice, la lógica dice lo contrario, pero los intereses políticos de alguna manera se manejan en la Asamblea Nacional para beneficiar a X, Y o Z. Y eso no es lo que quiere la gente. La gente lo que necesita es seguridad, necesita salud, necesita educación. Y vemos que efectivamente los asambleístas se olvidaron de esa vaina. O sea, no sé si no todos, pero hay algunos que pues obviamente dejan mucho que desear. Te pregunto esto porque te escuché decir que quisieras llegar a reelegirte, digamos, o ser asambleísta. Te pregunto, ¿qué se le puede decir a la gente que hoy en día no tiene esperanza, que la gente está realmente molesta o no les interesan las elecciones, mi querido Vicente? ¿Qué decirles para poder llegar y cuál es tu compromiso en un momento dado de llegar de nuevo a la Asamblea Nacional? Jaime, primero, como siempre, un gusto poder saludarte y parto de una reflexión que es clara. Y tenemos que ver primero de dónde venimos, en dónde estamos y qué es lo que el país necesita y espera. ¿De dónde venimos? Venimos de un periodo pasado de un presidente y una asamblea enfrentada. Y por eso Daniel Noboa es presidente del Ecuador, porque tuvo la claridad para alejarse de la discusión y para mostrarle y darle al Ecuador esperanza, un proyecto nuevo. ¿Dónde estamos? Lamentablemente, nuevamente en un país políticamente polarizado, en un país enfrentado, a puerta de una elección, pero con algo mucho más grave y complejo que hace un año, con un índice de desempleo alto, con un índice de cometimiento de delitos graves como sicariato, como extorsión, esa llamada vacuna, que se ha incrementado en 9 veces, con más de 70,000 ecuatorianos, dicho de acuerdo a organismos de derechos humanos que dejaron el Ecuador en el 2023, y se estima que esa cifra a junio de este año ya fue superada. ¿Y hacia dónde vamos? Precisamente a ese país que necesita primero que su clase política deje la confrontación, de que los funcionarios candidatos entiendan que hay que desdoblarse lo uno lo otro, aunque parezca imposible, porque eso es lo que le hace daño al país y que no podemos ir más allá. Nosotros, y a título personal lo digo, ejercemos una política y una representación responsable. Yo soy legislador porque me preparé para esto, porque he tenido la experiencia, he podido liderar la bancada gracias a la confianza de la estructura y hemos cumplido 25 leyes aprobadas, muchas reformas importantes en materia de salud, salud mental, pero hace falta mucho más que aquello, Jaime, y hay que decirlo, porque es importante aquello. Mira, los problemas del país se resuelven si todas las funciones del Estado hacen lo que le corresponde. Primera cosa, y hay que entenderlo, y tenemos que buscar de alguna manera que esos puentes de diálogo, que por un lado se han dinamitado y por el otro se están cayendo, lamentablemente, se vuelvan a restablecer en función de ¿qué? De lo elemental, de una agenda de trabajo para resolver o empujar desde nuestro
nuestro nicho, Ujú. lo que podemos hacer para resolver esos problemas del país. Y una Asamblea Nacional puede aprobar más de las 25 leyes que hemos aprobado, pero no va a servir de mucho si tú no tienes, por un lado, un gobierno que no gestiona o que necesitamos que gestione y tienes una justicia que no funciona. Por eso creo que es importante y hacia allá a donde tenemos que ir todos. Creo que hoy más que nunca el actuar con madurez en política, el tomar decisiones responsables se vuelve inminente. No, cuidado, cuidado, nos alejamos de ese clamor ciudadano. En noviembre del año pasado, Jaime, cuando llegamos a la Asamblea, más allá de que hagamos reformas y todos podamos hacer algo por seguridad de empleo, el país quería gobernabilidad, y eso implicaba algo elemental, que el enfrentamiento entre la política se acabe, y creo que lamentablemente algunos han cruzado líneas y no están entendiendo que eso es precisamente lo que el país aborrece y espera y clama por soluciones que aún no llegan. Te quería preguntar, escuchándote luego de tus palabras, la pregunta que te hice, hablas de unión, hablas de gobernabilidad, hablas de que hay que preocuparse por la gente, pero en muchas ocasiones la Asamblea, por ejemplo, está más dedicada a ver los derechos de los animales humanos o no humanos, o sea, ese tipo de cosas, cuando realmente la realidad es otra. Y de ahí te pongo un ejemplo. En estos momentos hay una elección presidencial. ¿Sabes cuántos precandidatos se hablan por ahí? 12. O sea, ¿por qué no la lógica impera en un momento dado, ¿no, verdad? Y se unen para tener dos candidaturas con planes concretos, uniéndose, que eso no se ve. Y por eso te pregunto, o sea, en ese plan, ¿no, verdad? Todos tienen que poner intereses. ¿Está el Partido Social Cristiano dispuesto a ceder posiciones para llegar a un plan común en beneficio del Ecuador con distintos partidos políticos sin que eso signifique manipular el día de mañana la gobernabilidad que le llaman? Sí, yo creo que hay tres razonamientos en tu pregunta. Y lo primero, y creo que definitivamente la Asamblea Nacional, y lo digo porque soy parte de ella y porque puedo dar fe de aquello, está cumpliendo su trabajo. Sí. Sin duda, hay que mejorar la labor de comunicación, porque al día de hoy hemos tenido una producción legislativa de más de 25 leyes, todos los económicos urgentes, hemos implementado las reformas como consecuencia de la consulta popular y leyes bastante importantes como, por ejemplo, algo en salud mental. Y a veces la diferencia política le ha ganado a lo bueno y le ha ganado al trabajo. Tú te referías a este proyecto que se está discutiendo hoy en función de el bienestar animal, y un proyecto que no nace en la Asamblea, que por una sentencia de la Corte Constitucional fue elaborado por la Defensoría del Pueblo y llegó a la Asamblea Nacional, y la noticia que trascendió es que ahí se querían dar más derechos a los animales, iba esto a cortar la soberanía alimentaria, pero no nació en la Asamblea, pero una Asamblea que comunicativamente no tuvo la capacidad de decir, hey, paren, no somos nosotros, lo estamos discutiendo. De hecho, ya mejoramos y eliminamos de la ley, porque aún no está aprobada del debate de la ley, esas cosas que iban a hacer daño. Pero lo importante es que volvamos a lo que pudimos construir todos, todas las bancadas. En diciembre aprobamos una agenda de trabajo que incluye reformas en materia de seguridad, en materia de Fuerzas Armadas, en materia de armas, en materia de trabajo, en materia de salud y educación, que se está cumpliendo. Una asamblea que ha tenido una producción legislativa que ha superado lo que ha pasado en otras legislaturas en décadas, y no es que tienen que aplaudirnos, en buena hora que se ha pasado. Pero vamos a lo siguiente, la política le ganó a la gestión, y desde el gobierno, por una estrategia de comunicación, y esto lo digo a mi juicio, se escogió confrontar con la Asamblea Nacional, y se encontró en la Asamblea un contradictor, y empezó allí ya una especie de cortina de humo, acusaciones, afirmaciones, en muchos casos inexactas, como por ejemplo, te puedo citar lo que pasó en el debate de la aplicación de la consulta popular. Se decía que se había aprobado un texto cuando ni siquiera la comisión había sesionado. Correcto. Y otra serie de situaciones que lamentablemente llevaron a que esas diferencias políticas y ese enfrentamiento comunicacional le gane a la gestión y al trabajo. Y yo creo, con mucho respeto, que las partes involucradas, como decimos en Guayaquil en la pelota, hay que pisar la pelota en la mitad de la cancha, hay que respirar y levantar la cabeza, porque nadie, ni el Ejecutivo ni la Asamblea puede perder el norte, que es la solución a los problemas del país. Y vamos a la tercera pregunta, Jaime. Sí, tú encuentras una elección con precandidatos en más de una docena, y eventualmente vas a tener
un país polarizado. Yo creo que aquí viene la responsabilidad de cada organización política en lo que respecta a nosotros, no solo al Partido Social Cristiano, sino a lo que hemos abierto, esta plataforma que hemos venido construyendo ya hace algunos años, que le llamamos la 6 aliados, nos ha permitido abrir el partido para hacer consensos, pero no en función de un acuerdo ideológico político, sino en función de lo que importa, del plan de trabajo y de la construcción de las soluciones, porque muchos de esos 12, si tú le preguntas, Jaime, ¿por qué quieren ser presidente de la República? Es porque yo quiero, porque es mi sueño, porque me siento preparado. Pero aquí lo importante es que el debate público, y allí sí la opinión pública tiene un rol importantísimo, los lleve a todos, a los que queremos ser legisladores y a los que quieren ser presidentes del país, a discutir el qué, el cómo, el cuánto y cuándo va a costar, porque ya no podemos seguir improvisando y definitivamente ahí sí es un tema de responsabilidad. Yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, Jaime, que si tú sientas en esos micrófonos y obviamente tocas economía, tocas derecho, tocas crisis carcelaria, tocas trabajo, tocas salud, tocas fomento, muy pocos van a tener ideas sostenibles en el tiempo. Y es que hacia allá donde tenemos que ir, no es momento, pero sin duda alguna hay que revisar el sistema de participación en cuanto a los partidos y esta polarización inexacta. No en vano, hay algunos países que primero van a una ronda de primaria para escoger quiénes van a poder participar precisamente para que las tesis se solidifiquen y luego los países tengan soluciones. Pero mientras eso pasa, nosotros en lo nuestro, le decía Eduardo, tenemos un plan de trabajo claro, fundamentalmente entre lo urgente y lo prioritario, y estamos entendiendo que eso es trabajo, que eso es qué hacer en seguridad, qué hacer en economía, qué hacer en salud, y también en otros temas que se han dejado de discutir dentro de esta cortina de humo, como la crisis energética. Yo antes de conectarme a esta entrevista me quedé en sala de espera 10 minutos porque se fue la luz en el lugar en el donde vivo. Y en septiembre se anuncia un estiaje y vamos a ver qué pasa. Y mira, y finalmente termino con esto, hablando de las soluciones. La muy discutida contratación de esta barcaza que ha llegado, ¿sabes cuánto va a generar? 100 megavatios de los 1080, escucha, 100 de los 1080 que de acuerdo al SENACE se necesitan. Entonces, ¿dónde están los otros 980? Yo creo que hay que llevar la discusión a las soluciones y a estos temas que no son menos importantes también. Clarísimo, Vicente. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Doctor Tayano, buenos días. Lo voy a llevar nuevamente al tema de las candidaturas presidenciales y el Partido Social Cristiano que, si no me equivoco, doctor Tayano, desde el 2009 solo ustedes han tenido un candidato o una candidata propia, me refiero a Cynthia Viteri, que no pudo captar la presidencia, la votación para llegar a la presidencia de la República. De ahí han sido alianzas apoyar a un candidato, a otro candidato presidencial que no ha sido el de ustedes, básicamente. La última creo que fue con Jan Topic, más o menos, y desde esa fecha hasta ahora no ha habido un candidato que consolide el Partido Social Cristiano. Y eso sí debe preocuparles dentro de la organización, me pregunto yo, no lo estoy aseverando, puesto que el gran candidato y presidente que tuvieron fue León Febres Cordero. De ahí en más, Jaime Nebot en 2 ocasiones o 3, y de ahí no ha habido más un candidato presidencial social cristiano nacido en la agrupación política que forme parte de esto. ¿Creen ustedes que corríjame si me equivoco, con 2 prefectos que tienen en el país, con 14 o 24 alcaldes de los 221, tengan esa votación nacional que les permita consolidar un candidato propio social cristiano o no? Javier, buenos días. Sí, y parto de algo. Somos una organización política que en este próximo noviembre cumple 73 años de existencia. Y 73 años de existencia, como todo en la vida, con un proceso que ha tenido altos y bajos. Hemos ganado elecciones, no hemos conseguido el objetivo en otras, y hemos podido solidificar una tesis de trabajo e ideas que le hemos venido defendiendo, que se han venido adecuando a lo largo del tiempo en función de las necesidades del país, y estamos allí. Somos una organización de carácter nacional que tiene estructura en el país y que tiene cuadros, y además hemos trabajado mucho hacia donde usted preguntaba, en ese proceso de consolidación interna y de ir a un relevo que permita juntar experiencia, capacidad con estos nuevos cuadros que se han venido formando, inclusive del cual yo soy parte y parte de ese proceso también de formación. Y lo importante es que analicemos en cuanto al crecimiento electoral, ¿qué pasó en la última elección? Nosotros crecimos 250,000 votos nacionalmente en la última elección.
y esperamos que siga pasando de esa manera. Y la única forma, Javier, de conseguirlo no solo es activando políticamente, sino abriendo el partido, sino en función del plan de trabajo que resuelva y diga con claridad lo que el país en este momento necesita, no solo lo que el país quiere escuchar, sino cómo se lo va a hacer y desde dónde se lo va a hacer. Y en ese sentido, nosotros estamos no solo optimistas, sino conscientes de que ese trabajo que realizamos incansablemente en medios de comunicación, en la calle y cada quien, en mi caso en el Parlamento, nos va a llevar a tener una candidatura y una tesis sólida. Y claro, hoy no estamos aún en el momento electoral. Esto se lo va a saber y se lo va a medir el día de las elecciones, pero nosotros estamos trabajando no solo responsablemente, sino técnica y organizadamente para presentar una propuesta clara y adicionalmente para tener un buen resultado electoral, no solo en cuanto al binomio, sino también en el número de legisladores, porque es importante, porque la sostenibilidad de las tesis se las hace también desde el Parlamento y el mantener un bloque o incrementar el bloque en esta línea es fundamental también. Es que la historia está escrita. Sixto Durán Ballén, uno de los grandes líderes que tuvo el Partido Social Cristiano, tuvo que salir de ese partido para formar Unidad Republicana y llegar a la presidencia de la República. No pudo ser con el Partido Social Cristiano. Y en ese sentido hay muchas otras personas que estuvieron en el Partido Social Cristiano que se salieron del partido por razones políticas de alguna u otra manera. Hoy Henry Kronfle, por ejemplo, está corriendo como un precandidato presidencial, siendo social cristiano, está buscando otra alternativa. ¿Algo pasa dentro del partido o no? Bueno, en relación a Henry Kronfle, a quien usted acaba de mencionar, él es un actor político importante, es militante de la organización política, y sí, definitivamente Kronfle es una de las opciones precisamente por lo que Kronfle representa, Ajá. por su formación, por su capacidad, por sus credenciales, Uh-huh. y porque a mi juicio, más allá de las diferencias o lo accidentado que ha podido volverse este periodo legislativo en su momento, ha tenido la capacidad de algo que es fundamental en la vida pública, ¿Qué Javier, es? que es administrar y llegar a consenso y también saber manejar diferencias. Una cosa es Y administrar y llegar a consensos en la Asamblea y otra cosa es llegar al Palacio de Gobierno, administrar el país desde la Presidencia de la República frente a esa oposición política que siempre va a haber para un presidente de la República, cualquiera que fuese. sin duda, Javier, y no es sencillo Uh-huh. administrar un Sí, sí. país y las condiciones en las que el Ecuador hoy está librando sus propias batallas lo vuelve aún mucho más complejo. Pero para aquello nos hemos preparado. Para ello, y le decía Eduardo, cuando iniciamos esta conversación, que hemos venido trabajando en la construcción de esa propuesta país, con ideas que hemos podido poner en práctica en las administraciones locales y desde el Parlamento cuando hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo y lo vamos a hacer. Esto no es algo improvisado para nosotros ni algo que se nos está ocurriendo en este momento. Y en relación a quienes han sido parte del proceso y tomaron la decisión de alejarse, nosotros hemos construido una organización política que trasciende y que supera a las personas. Respeto esas decisiones personales. De hecho, hay alguien que fue parte de la organización política que hoy también es un precandidato. Aquí no solo en lo personal lo respeto, ¿Se refiere a es Henry su Bucalón? decisión, pero la organización política nuestra se mueve en función de ideas y vamos un poco más allá. Y hay algo que es importante y que todos tenemos que entender. Nos vamos a presentar con nuestra propuesta, sean 5, sean 12, como hoy, esperemos que sean menos, a una elección. Uh-huh. Y el país va a tener que escoger en función no solo de ese rostro o de ese nombre, sino en función de qué es lo que se está presentando para resolver. Le decía a Jaime algo que creo que es importante ponerlo en esta discusión en la mesa. Tenemos que ver de dónde veníamos, de un país enfrentado, que quería esperanza. Por eso, quien empezó una carrera presidencial hace un año prácticamente con el 2%, resulta llegando a la segunda vuelta y resultó electo. Hoy tú tienes un país que nuevamente políticamente empieza a tener diferencias, un país que tiene problemas agravados desde la seguridad, desde la economía. De hecho, el propio Banco Central el día lunes dijo que nos encontrábamos en recesión y eso ya seguramente será materia de análisis, pero lo importante es a dónde vamos. Y es allí cuando se vuelve importante esta discusión de qué hacer para resolver lo urgente y lo prioritario, David. Yo sé que el actual presidente arrancó con un 2% hace un año más, cuando quiso ser el candidato a la presidencia. Pero las circunstancias son diferentes para cualquier candidato presidencial hoy en día. Cualquiera que esté como precandidato puede tener 2 o 3%,
y eso puede variar el día de en la campaña para luego ir al día de las elecciones. No siempre, arrancando con el 12, llega a ser presidente de la República. Y yo creo que ustedes deben hacer o deben de tener ya un sondeo dentro del Partido Social Cristiano con las opciones que tienen como candidatos a la presidencia, ¿no? Sí, hemos venido trabajando no solo en eso, ya llegó el momento de que desde la técnica, en las encuestas, nos digan no solo los perfiles, ni cómo está un perfil o cómo pinta nacionalmente a alguien, agrado o desagrado, sino también que ese ocultamiento sirva para validar la construcción de la propuesta. Y es que eso es también fundamental. Claro. Y la experiencia nos lleva a decir que va para allá. Si vamos a nuestra última experiencia electoral, ¿por qué Topic tuvo en tan poco tiempo, luego de no haber sido alguien que había activado una vía pública y política y llegó a crecer tan rápido? Precisamente porque la coyuntura en materia de seguridad y el diálogo y lo que los números decían, lo que los estudios decían, pudo posicionar un mensaje claro y obviamente tenían las credenciales y había una hoja de ruta clara. Exactamente hoy, lamentablemente para el país, la seguridad sigue estando en juego y otras variables más, mucho más agravadas, como el tema de empleo y demás. Entonces, es importante entender esto, Javier, como un todo. Nosotros responsablemente como organización política lo hemos dicho. Vamos a participar, vamos a presentar una candidatura propia, tenemos una estructura, tenemos un plan de trabajo y la vamos a pelear. Y en su momento vamos a tomar la decisión responsable con el país si nos toca tomarla, pero vamos a prepararnos para ganar la elección. Y lo estamos haciendo. Doctor Troyano, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, buenos días. Un abrazo, Vicente, un abrazo. Muy bien, vamos a pagar el corte comercial. Vamos a regresar, hay que comentar algunas cosas. Tenemos una entrevista más.